Soy Franco Michel y comenzamos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la evaluación y la mirada crítica que podemos tener frente a esta. Una suerte de concepto que me pareció interesante de cómo debería ser en realidad. La evaluación debería ser un proceso dinámico, abierto, contextualizado, que se desarrolle en un periodo de tiempo determinado y que no sea aislado. Sin embargo, luego de ver el concepto que se quisiera, podemos aterrizar en la realidad. La realidad refleja otro aspecto, sin embargo. La realidad refleja un sistema educativo industrial, el cual sostiene evaluaciones cuantitativas, que me refiero a evaluaciones donde están todos medidos de la misma forma, una forma homogénea, idéntica, en un mismo parcial, con las mismas preguntas, en un examen aislado, en un tiempo determinado que es como muy corto al final, y no se hace un énfasis en la retroalimentación y en la evaluación cualitativa. Esta evaluación cuantitativa de un número, una letra, define al final si la persona aprueba, no aprueba, conoce o desconoce, o es competente o no. También podemos ver en esta imagen que, si bien sea antigua o sea un poco básica, esta imagen refleja la realidad. Se pide a todos una prueba que es escalar un árbol. Y nos preguntamos, ¿cómo va a escalar el pescado un árbol? Por lo tanto, debemos entender que así es la actualidad de nuestra evaluación. Si nos vamos a los tipos de evaluación, encontramos diferentes tipos. Vamos a hacer énfasis en los que me han parecido más importantes, que están escritos, y sin embargo vamos a comentar los otros. Está el tipo de evaluación formativa que se realiza durante el proceso, sobre la marcha, para ver si se han logrado los objetivos específicos, las metas, entre otros. La evaluación sumativa, que se realiza al final del producto, no para cambiarlo, sino para evaluar su funcionalidad, características, el producto terminado en sí. Tenemos la autoevaluación, que es importante, que se debería dar más énfasis en que cada estudiante se haga una autoevaluación, una reflexión de su proceso individual de aprendizaje, siendo él el protagonista de su mismo aprendizaje. Y una coevaluación, que es la evaluación entre pares. También tenemos la evaluación del docente al estudiante. También tenemos la evaluación por etapas. En la etapa inicial, la etapa final, la etapa del proceso. También podemos ver las consecuencias que se generan frente a esta situación. Tenemos, y les hago una pregunta, lo hago abierta a todos. ¿Cuántas veces hemos cerrado las puertas a asignaturas pensando que somos malos en ciertas materias por alguna nota que nos hayan puesto? Esto sucede en diferentes niveles, ya sea universitario, de educación, de colegio, posgrado, entre otros. Y vemos que los exámenes siguen siendo pruebas aisladas al final del proceso que definen todo. ¿Y qué significa esto? Los alumnos que no aprueban, pues sienten una especie de desmotivación. Y los que aprueban no significa que se vuelvan innovadores y mejoran. Simplemente
se mantienen en un perfil de bajo riesgo donde hacen o repiten la fórmula que les llevó a superar el examen, enfocándose no en el aprendizaje, sino en la puntuación. Después tenemos las calificaciones y la correlación de las mismas con el nivel socioeconómico de los estudiantes. Esto para entrar en un poco de profundidad que también es necesario puntualizar. Bourdieu y Passerón, sociólogo Bourdieu, comentan en sus diferentes libros, como por ejemplo La reproducción, que cada familia hereda indirectamente cierto capital cultural. Las clases menos privilegiadas, por tanto, toman los roles que la sociedad les otorga y les hace ver incapaces, les hace ver como una incapacidad natural otros roles, siendo que esto en realidad es un resultado del estatus social. Dejo esto para que se haga un análisis igual, personal, de sociedad. Igual pasa a nivel países. Aquellos que van a estudiar al exterior ven unas diferencias abismales entre tercer mundo y primer mundo. Aquí volvemos a retomar que la evaluación debe ser individual, que debe enfocarse en la retroalimentación, en la parte cualitativa. Después vamos a las conclusiones, entendiendo que nosotros no podemos lanzar a priori los métodos, los resultados, porque esto no es lo correcto. Cada país es diferente, cada sistema educativo es diferente, cada sociedad es diferente. Lo que se debe hacer es entrar en el momento de crítica constructiva, de análisis de las falencias de nuestro sistema educativo actual, viendo que en otros países ya se realizan otros tipos de evaluaciones con buenos resultados. Por lo tanto, vemos que en otros países, como el caso conocidísimo de Finlandia, donde no existen pruebas para los alumnos de educación básica. Ya después sí van existiendo pruebas conjuntamente la madurez del estudiante. Esta madurez para enfocarse en la retroalimentación. Enfocarse en la retroalimentación significa individualización en cierto punto del aprendizaje. Se busca un aprendizaje activo que aliente la propia reflexión. Volviendo al tema del constructivismo, donde el alumno debe ser el principal actor de su proceso de aprendizaje, haciendo una retroalimentación personal, una reflexión de sus falencias, sus virtudes y dónde debe trabajar. Esto ya se realiza y se puede adoptar, transformar, mejorar, pero debemos entrar en un proceso de reflexión y adaptar estos casos de éxitos en nuestros países.